tiene incorporado. Todos, yo reconozco que uno muchas veces se maneja por experiencia, pero si hoy tuviera que poner especial énfasis en una clasificación, ¿no? Y esto es lo que sí quiero transmitir, por eso estoy marcando que esto que voy a decir es muy importante, es que la primera clasificación en materia de contratos, cuando voy a hacer una clasificación en materia de contratos, lo primero que tengo que distinguir es si estoy en un contrato de consumo o en un contrato que no es de consumo. Entonces, cuando ya voy a la práctica, la primera clasificación, cuando voy a clasificar contratos, ahora entramos en clasificaciones de contratos, ¿no? Empecé diciendo contratos regulados, no regulados, ¿no? La otra, que tendría que haberla puesta en el primer lugar, es lo que tiene que ver con los contratos de consumo. Y cuando hablo de contratos de consumo, me refiero a los contratos que están en una ley, ¿no? Que describe las relaciones de consumo, que es la 24240, Ley de Protección del Consumidor, ¿no? Ratificada por el artículo 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial, que me habla de contratos y relaciones de consumo. Y esto pido que lo incorporen porque es algo que no se le presta la atención que se le debiera prestar. Cuando estoy en contratos, la primera clasificación es estoy en un contrato de consumo, entonces tengo contratos de consumo. Lo opuesto a contratos de consumo, en la jerga le decimos contrato paritario. Paritario. Como las paritarias laborales que escucharon, ¿eh? ¿Qué es la paritaria laboral? Es la posibilidad de discutir. Entonces la oposición es en el contrato de consumo por oposición al contrato paritario. Y acá es excluyente, esto es excluyente y quiero poner especial énfasis. Cuando yo estoy en una relación de consumo, lo importante que hay es que ese contrato no tiene libertad de contratación. Cuando estoy en una relación de consumo, las normas de protección del consumidor se aplican al contrato, aunque el contrato diga otra cosa. Siempre es en beneficio del consumidor. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tiene raigambre hoy, después de la reforma de la Constitución, está mencionado la defensa del consumidor, es un principio constitucional, si no recuerdo mal, el artículo 42. Entonces, siempre el contrato de consumo tiene integración con normativa. Por más que yo escriba que renuncio a, como consumidor, renuncias a, no me interesa. Vos podés renunciar a todo, pero cuando tengo un conflicto, tu renuncia se tiene por no escrita porque se aplica por encima de esto la Ley de Protección del Consumidor, que dispone esto y esto. ¿Correcto? En un ejemplo sencillo, si yo estoy en una relación de consumo y firmo un pagaré, por un ejemplo sencillísimo, ¿no? A ese pagaré se le va a aplicar una normativa que ustedes la van a ver más adelante, que es la normativa cambiaria, que me determina que si lo voy a ejecutar, puedo ir al juez del lugar de cumplimiento. La Ley de Protección del Consumidor me dice que cuando se le reclame a algún consumidor, siempre hay que ir a la ley, al tribunal del domicilio del consumidor. ¿Esto qué significa? Que por más que yo pacte pactos que son válidos en un contrato paritario, ¿no? Una prórroga de competencia a favor de un tribunal distinto, cuando estoy en una relación de consumo por aplicación del artículo 36 de la Ley de Protección del Consumidor, ¿no es cierto? Siempre se va a aplicar el lugar del domicilio del deudor como regla. Esto lo dicen, prácticamente lo dice la ley, lo dicen todos los fallos que se aplican. Por eso digo, entonces, sistema consumidor, ¿qué es contrato de consumo? 1092, 1093, relación de consumo. Entonces, lo saco de ahí el concepto. En esencia es cuando, más que explicar consumidor, se explica en los artículos quién es aquel que satisface una necesidad de consumo. El que satisface la empresa, la actividad del sujeto, que satisface una necesidad de consumo. Y cuando uno dice contrato de consumo y agrega la palabra relación de consumo, ¿no? Es porque si ustedes, a ver, ¿cómo explicarlo? Si va uno de ustedes y compra una cerveza y la cerveza está mal, ¿no? Y se la compra al amigo, y el amigo es el que toma la cerveza, él no hizo el contrato de consumo, lo hizo el amigo. Pero a él le cayó mal la cerveza. Entonces, eso es una relación de consumo. No hice el contrato, pero las circunstancias del hecho, ¿no es cierto?, me llevaron a estar en esa relación de consumo.
no es que me robé la cerveza. Alguien la compró la cerveza, me la dio el sujeto, que yo, el que se intoxicó porque la cerveza estaba en mal estado, a lo mejor no la pagó, no tengo ese contrato. Por eso aparece este otro concepto que amplifica y protege a lo que sería la familia del consumidor, los que están con ese consumidor. Con esto lo que obtenemos, ¿no es cierto?, es una primera aproximación a la temática. Después van a ver, ¿no? Mañana creo que van a ver contratos específicos, pero después, siguiendo con las clasificaciones, siguiendo con las clasificaciones, ¿no? Vemos que hay contratos, y esto lo clasifican todos los autores, que tengo contratos de cambio y contratos asociativos. ¿Correcto? En esos contratos de cambio, ¿no? Es que a cada una de las partes le interesa la contraprestación del otro. El ejemplo típico de esto es la compraventa. Cuando digo contrato de cambio, que no me lo tengo que confundir con operación de cambio, contrato de cambio es una clasificación. Esto es un contrato de cambio. ¿Qué significa cambio? Que a mí me interesa, si yo te vendo, ¿no es cierto?, mi teléfono, lo único que me interesa a mí es que me des la plata. Y al otro le va a interesar que le dé el teléfono. A cada uno le interesa la contraprestación del otro. Otra clasificación es que hay contratos onerosos y gratuitos, cuando hay contraprestación o cuando no hay contraprestación. Quiero aclarar que los contratos gratuitos existen, una donación es un contrato, a pesar de que es gratuito, ¿no? Y después tengo también distintas formas de clasificar estas operaciones o estos contratos, ¿correcto? Que lo dejamos mucho para contratos. Acá lo que vamos a hacer es entrar a una explicación básica de qué es cada contrato, de forma tal de que si ustedes pasan por, no sé, pasan por el curso de eventos, que si alguien les dice una franquicia, ¿no?, que además de que puedan pensar en McDonald's, ¿no?, piensen, ¿no?, en qué es una franquicia legalmente, sepan que está regulada, que hay dos variantes de franquicia, o que si hay un contrato de transporte, sepan que el transporte puede ser de personas o de cosas, ¿no? Y que si le dicen carta de porte, sepan que la carta de porte es el papel que se entrega como consecuencia de un contrato. Empezamos a identificar los vocablos, ¿correcto? Che, ¿qué es una carta de porte? ¿No? Es decir, es el papel que me dan cuando yo cargo mercadería. ¿Qué es un conocimiento de embarque? Es un papel que me dan, es un documento que tiene... voy entrando en esta terminología y la voy viendo. Y medio, para ir mirando también y para ir describiendo algunas cosas, yo les decía antes, y esto es para que ustedes lo vayan viendo y comprendiendo, ¿no? Cuando uno estudia los contratos o mira los contratos, se va a dar cuenta que hay contratos que son destinados a la comercialización de productos. Otros contratos que son destinados a la industrialización de productos. Y otros contratos que son contratos de servicio, para la prestación de servicios. Y después contratos que son particulares. Si yo miro cuáles son los contratos de comercialización, ¿no? Obviamente, como contrato de comercialización, lo primero que voy a ver es que se describen dentro de comercialización, y esto es lo que tengo que ubicar, es que van a ser todas aquellas figuras que normalmente se utilizan para poder colocar productos en el mercado. ¿Esto qué significa? Que acá, cuando ustedes miran los contratos y los vemos en la práctica comercial, no nos quedamos solamente en lo que tiene que ver cuando alguien le vende algo a otro. Esto es la forma clásica de estudiar contrato, ¿no es cierto? Compraventa, habrá el contrato de compraventa cuando una de las partes se obliga a entregar a la otra una cosa cierta y determinada a cambio de una suma de dinero cierta y determinada. Una definición inventada por mí. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar? El vendedor, ¿no es cierto? El código dice algo parecido, no es que estoy hablando de para otro. Pero tengo la figura del vendedor, persona capaz, la cosa identificada, el lugar de cumplimiento. Voy a estudiar, pero el contrato se limita, ¿no es cierto?, a lo que estos dos sujetos, comprador y vendedor, pactaron. Cuando yo voy a ver un contrato de comercialización, tengo un productor-fabricante, ¿no es cierto? Tengo un productor, fabricante o importador que va a colocar productos en el mercado, ¿Y cómo hace? Y puede venderlos él directamente al mercado, ¿correcto? Pero también puede dárselos a otro para que otro los comercialice. Entonces ahí empiezan a aparecer las figuras, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, que este sujeto, que es el fabricante, productor o importador, los vende directamente en el mercado, como podrían hacer un montón, no, son compraventas. ¿Qué reglas les aplicas? Las reglas de la compraventa.
Pero si él, en lugar de eso, ¿no? Recurre a otras alternativas de acuerdo a las condiciones del producto, y ustedes van a empezar a encontrar un montón de ejemplos, van a ver que la mayor parte, ¿no? de esas formas de colocación son a través de un contrato que llamativamente no está regulado, que es el contrato de distribución. ¿Correcto? Es el contrato de distribución. Entonces acá me aparece otra forma de comercialización. Después lo van a ver estos contratos de vuelta, pero no está regulado. Sí, sí hay una mención de que a la distribución, en cuanto sea compatible, se le aplican las reglas de la concesión, 1511 del Código Civil y Comercial. Pero en cuanto sea compatible. Pero si yo miro entonces, ¿qué es una distribución? Es cuando, y esto es lo importante, a ver, entendamos esto para ir describiendo los elementos, la esencia del contrato, para que puedan ver que cuando yo tengo un contrato, ese contrato tiene un elemento caracterizante que hace que tenga nombre propio y que no sea variante de otro, ¿correcto? Entonces, a ver si podemos hacer el ejemplo o el seguimiento este para que lo entiendan. Por un lado, compra-venta, por el otro lado, tengo distribución. Cuando tengo distribución, ¿qué es lo que tengo? Tengo un productor, fabricante o importador que le da a otro sus productos. Yo estoy diciendo que le da, lo estoy diciendo mal. Le transfiere la propiedad a otros, compra-venta, compra-venta, al que está en el medio, y el que está en el medio, a su vez, lo vuelve a colocar en el mercado, que puede ser a través de un subdistribuidor o directamente el consumidor se lo compra. Se lo compra. Entonces observen, ¿no? Ya empieza este juego que yo les describí antes. Les digo, tengo productor, fabricante o importador cuando se lo da al distribuidor. Eso no es una relación de consumo, es un contrato paritario. ¿Por qué? Porque el que está recibiendo, lo está recibiendo para volver y seguir comercializándolo. No estoy en consumidor. Pero cuando este se lo da al consumidor y el consumidor lo consume, disculpando la redundancia, ¿no es cierto? Ahí estoy en una relación de consumo. Entonces, esto lo tengo que integrar con las normas de protección del consumidor, que vamos a ver más adelante, pero ya lo tengo que saber, que en una relación de consumo, todos los intervinientes en la cadena de comercialización garantizan, ¿no?, la eficiencia del producto o los perjuicios del producto. Este tercero consumidor que compró la lata de cerveza, ¿qué le puede? ¿Puede demandar solo al dueño del bar con quien tiene una relación de consumo? ¿O al almacén o al chino? No. Puede demandar a él, puede demandar al distribuidor, puede demandar no sé, Heineken, que no me salía ninguna marca, no soy muy tomador de cerveza, no me salía ninguna marca de cerveza. Correcto, puede demandar a todos. ¿Por qué? Porque todos son solidariamente responsables por la ley de protección del consumidor. Observan cómo los contratos se integran con toda la normativa y que tengo que tener la lógica y la mente abierta, que cuando lo estudio tengo que tener esto presente y no me puedo encasillar obligaciones del comprador. Cuando vayan a contratos, sean cautos, si se van a una cátedra civilista van a ver que van a estar obligaciones del comprador, obligaciones del vendedor, objeto, esto, lo otro. Y eso lo que les quiero explicar es que en comercial esto está bárbaro para una compraventa de un inmueble, pero de cada contrato, de cada 10.000 contratos que se hacen, puede ser que uno sea una venta de un inmueble. Los otros 9.929 van a ser de contratos que se aplican todas estas características. Por eso digo que abrimos el concepto. Entonces decía, compraventa y después distribución. Y cuando voy a mirar la distribución, ¿no?, y si ustedes tienen que buscar un ejemplo rápido en su cabeza, van a ver que, sí, ¿qué es un distribuidor? Y cada uno le va a costar encontrar un distribuidor. Entonces yo capaz que les digo mayorista y ustedes les ayudan. Un mayorista, en esencia, eso que ustedes llaman mayorista, que es un distribuidor. Es una persona que compra en grandes cantidades para vender en menos cantidades. Distribuye, es el mayorista. Entonces, cuando voy a ver las características de la distribución en la práctica, voy a ver que tengo distribución indiscriminada, distribución selectiva y distribución exclusiva. Esto es el mercado, esas son condiciones de mercado. Este que yo les decía, el mayorista, ¿no? Que normalmente los mayoristas, que son aquel que tiene una empresa que adquiere para volver a vender todo, correcto, adquiere todo, hacia neutra, no me gusta por eso. Adquiere los productos en el mercado, los vuelve a comercializar sin mirar prácticamente muchas condiciones. Yo te doy, ¿qué vendo? Y vendo, no sé, lavandina, ¿de qué marca? De todas las que quieras. ¿Y qué vendo? Jabón en polvo, te vendo todos los jabones en polvo que haya. Pues compro todo y vendo todo. Eso es indiscriminada.
no miro el producto, no miro, vendo indiscriminadamente. Selectivo es que, y si ustedes empiezan a prestar atención en el mercado, esto no es casualidad que se va desarrollando como técnica de comercialización, que a medida que los productos aumentan de valor, ¿no es cierto?, ya se venden de una forma distinta. Empieza a seleccionarse. El fabricante o importador dice, no, mi producto, que yo, pongan ejemplo en la cabeza, electrodomésticos. No se los doy a cualquiera para que venda. ¿Correcto? Lo mío tiene que estar en un localcito que tenga condiciones. ¿Correcto? Entonces empiezan a aparecer las condiciones. En la distribución es selectiva. Selectiva puede ser por la calidad de producto, puede ser, pero se va seleccionando. Y cuando esa selección llega a su máximo exponente, van a ver que aparece lo que normalmente decimos distribución exclusiva. Distribución exclusiva. ¿Qué significa distribución exclusiva? Que hay una empresa distribuidora, estoy hablando mal, una actividad económica organizada bajo forma societaria, ¿no es cierto? Estoy hablando bien, empresa, entre paréntesis, ¿no?, que es independiente del fabricante y es independiente del consumidor, que se dedica exclusivamente a comercializar cierto tipo de productos. Esto lo ven con artículos de consumo, normalmente de alto consumo. Electrodomésticos de marca, podría ser que yo. Van a encontrar, en una época estaba Panasonic, me acuerdo, Sony tenía sus locales propios, ¿correcto? Negocios que solo venden tal producto, pero que son independientes. Le dieron para vender, son distribuciones exclusivas. Pero a veces, en esa distribución exclusiva, ¿no?, le voy agregando. Por eso le decía que siempre un contrato nace y va avanzando sobre otra figura, le voy agregando cosas. Entonces observen cómo se van formando estos contratos. Es interesantísimo ver esto. No, es interesantísimo, hay mil cosas más divertidas, pero bueno, es interesante ver cómo evolucionan. ¿Por qué? Porque de golpe yo tengo una distribución que a lo mejor fue indiscriminada, pero le dio la variante de que algunos productos le servían más. Entonces se puso en selectivo y después dijo, no, yo trabajo para este, que es lo que más conviene. Y se puso en exclusivo, soy distribuidor exclusivo. ¿Correcto? Y esa distribución exclusiva, a ver, piensen, si esa distribución exclusiva se pacta entre las partes, que además el distribuidor le va a brindar el servicio de postventa del producto, le brindo el servicio de postventa. ¿Esto qué significa? Te vendo, yo distribuidor te brindo el servicio de postventa y te doy la garantía. Y eso ya fíjense que me estaría cambiando el nombre del producto, el nombre del contrato. Ya dejaría de estar en una distribución exclusiva y entraría en un contrato que normalmente lo llamamos, y está regulado como contrato de concesión. Cuando alguien dice concesión es el que ustedes ven que, por eso la palabra concesionarios, que son para vender automóviles o vehículos o productos de alto valor económico, como ser tractores, lanchas. ¿Correcto? La concesionaria. Entonces observen que en esencia, una concesión, ¿qué es? Nace o es un contrato de distribución exclusiva más prestación de servicio de postventa. Si yo estuviera en una distribución, el que me da la garantía del producto como regla es el fabricante, no es el distribuidor. Si a mí me venden una heladera y la heladera a los 6 meses dejó de funcionar, yo no le voy a reclamar al que me la vendió, le tengo que reclamar al fabricante. ¿Vamos viendo lo que es una distribución? En cambio, si lo que compré fue el auto, me compré, no sé, el Fiat, y no me funciona, voy a tener que ir a la concesionaria que me lo vendió. Pero fíjense que llamativamente el contrato de concesión todavía avanzó más. Avanzó más, ¿por qué? Porque el servicio de postventa no solo me lo brinda el que me vendió el contrato, el que me vendió el auto, sino que me lo brinda cualquier integrante de la red de concesionarios. Ese es un elemento caracterizante del contrato, la existencia de una red de concesionarios, donde el servicio me lo brinda cualquier concesionario. Y yo estoy, el que compra un auto de 0 kilómetros, mientras tiene la garantía, ¿no es cierto?, puede ir a cualquiera. Se me rompió la batería cuando estaba paseando por Córdoba, batería nueva. Chao, voy a concesionar a Córdoba, no es que de Buenos Aires tengo que esperar. ¿Entienden? Entonces llega un momento que la distribución exclusiva tiene un elemento caracterizante. Ese elemento caracterizante hace que el contrato tenga otro nombre, concesión. Y entonces acá como ejemplo, si yo en la concesión
que es un negocio independiente. Encima de eso le agrego otro concepto que es, te dejo usar mi marca para producir y te enseño a producir. ¿Correcto? Distribución exclusiva, más servicios, pero encima le enseño, lo asisto y le dejo usar la marca. ¿Qué contrato le suena? Franquicia. Franquicia. La franquicia, ¿qué es la franquicia? Es aquel que tiene un negocio probado, ¿no es cierto? Y le permite a otros sujetos que con ese negocio probado usan la marca que tiene registrada, le enseña, lo asiste y tiene una utilidad común o buscan una utilidad común. Van viendo que los contratos se les van agregando muchas veces y eso los hace caracterizantes. Después aparecen otros contratos que van a ver la agencia, ¿no? Entonces la pregunta es, la agencia, ¿eso otro contrato? ¿No? Que también es para de comercialización. ¿Cuál es la diferencia entre la agencia y la concesión? Que el que está en el medio, el agente, ¿no es cierto? El agente no actúa a nombre propio como actúa el concesionario o el distribuidor. Actúa a nombre del comitente, actúa a nombre del que lo vende, del vendedor. Por eso cuando ustedes van a la agencia de loterías, ¿no es cierto? No sé si hay billetes, bueno, no sé cómo están. Van, el contrato no lo hacen con el agenciero, el contrato lo hacen con lotería y casinos. Cuando van a una agencia de turismo, compran un pasaje que yo antes era de LATAM, ahora ya no está más, pero compran un pasaje de aerolíneas, ¿no es cierto? ¿El negocio con quién lo hacen? Lo hacen con aerolíneas, no lo hacen con el agenciero, con el dueño de la agencia de turismo. ¿Por qué? Porque ese agente está actuando en nombre y representación del tercero, pero está actuando a nombre propio en representación del tercero. Él no es un dependiente, pone su empresa de comercialización al servicio del otro. Por eso se dice que para que exista agencia, tiene que haber una empresa independiente. Les quiero aclarar que esta figura del agente jurídicamente se confunde con el representante, con el viajante de comercio. Se hace un mix, ¿no es cierto? Cuando la voy a aplicar, yo acá se los digo académicamente, es impecable. El código lo regula en forma impecable. Cuando lo quiero bajar a la realidad es imposible. Correcto, es como, no sé, qué sé yo. Quedarse seco en un día de lluvia es dificilísimo, uno puede mojarse, pero siempre algo me voy a mojar, algo se me va a complicar, nada es un valor absoluto. Correcto, y ahí tengo otros. Tengo contratos de licencia de marca, ya empiezan a ver ustedes contratos de licencia de patente dentro de los contratos de comercialización. Y después dentro de los contratos de industrialización es cuando algo se modifica. Compro, modifico y vendo. Compro, modifico y vendo. Y acá también aparecen contratos o aparecen conceptos de contratos. Y en los conceptos de contratos aparecen fasones que te pago por lo que haces. Correcto, me aparecen distintas modalidades de contrataciones. Y después de servicios, contratos de servicios que te brindan un servicio. ¿Qué puede ser un servicio? ¿No es cierto? Un servicio, qué sé yo, hay un montón de contratos de servicios. Contratos de servicios no sé, en este momento no se me cruza ninguno, pero el banco brinda contratos de servicio de asesoramiento, te asesoro legalmente, voy generando un sinnúmero de contratos que son de lo que hace. Claro, fíjense lo que es la negación, ¿no? Es decir, esto es un ejemplo, no se me cruza nada, porque, ¿y por qué digo negación? Yo me entiendo, ustedes no, les pido disculpas, porque es lo que tiene que ver con mi trabajo. Es decir, mi trabajo es una prestación de servicios, ¿correcto? Yo soy abogado y trabajo de abogado. ¿Qué hago? Brindo servicios, en esencia. Lo que yo celebro con mis clientes son contratos de locación de servicios, profesionales, pero servicios. Correcto, yo no le aseguro un resultado. Locación de obra es asegurar un resultado. Locación de servicios es asegurar una tramitación. Yo voy a hacer las cosas de la mejor forma posible para que vos en este tema salgas lo más beneficiado posible o lo menos perjudicado posible. Correcto, pero no le puedo asegurar un resultado porque todo depende de los derechos que entienda un magistrado si es que me fui a juicio. Correcto, yo no le puedo asegurar este juicio lo ganas, es antiético. Bueno, ahí tengo un contrato de servicios. Los contratos profesionales se entiende que están fuera de la esfera comercial, pero hagamos de cuenta que pueden ser otros contratos, y tengo así un sinnúmero de contrataciones. Después tengo contratos en los ejemplos, contratos de cosas que por ahora ustedes no van a ver, que contratos parasocietarios. Dentro de los contratos parasocietarios hay acuerdos de sindicación de acciones, ¿correcto? Hay acuerdos parasocietarios propiamente dichos. Y después tengo un sinnúmero de contrataciones, vuelvo a repetir, algunas reguladas y otras no reguladas, que tienen que ver con un montón de operatorias que se dan.
contratos, no sé, en materia de títulos, contratos de registración, la cuenta comitente en los bancos, me olvidé de decir contratos bancarios, que hoy los tengo regulados. El código tiene un capítulo y uno que vieron la clase pasada, ¿no? Sobre contratos asociativos. Contratos asociativos está vinculado con las sociedades. La realidad que históricamente lo dimos antes de dar contratos. ¿Por qué lo damos? Porque siempre lo estudiamos a través de sociedades. Es un defecto de... Es muy interesante ver cómo una situación... es muy interesante ver cómo una situación desborda lo que son los conceptos correctos, ¿no? Si uno habla de contratos y contratos asociativos, ¿dónde lo tengo que colocar? En la parte de contratos. La pregunta es, ¿y por qué lo ponemos en sociedades? Y no es que por qué lo ponemos nosotros en el programa, porque todos los programas de comercial tienen los contratos asociativos puestos a través de sociedades, porque la primera vez que se regulan, ¿no es cierto?, los contratos asociativos se regulan adentro de la ley de sociedades. ¿Esto qué significa? Que se regulan mal dentro de la ley de sociedades. Es correcto, se regularon mal adentro del ordenamiento societario. Fue pésima la inclusión de haberlos regulado, pero la respuesta, yo me acuerdo que era chiquito y le pregunté a uno de los autores del proyecto, ¿por qué pusieron los contratos asociativos, ¿no?, en la ley de sociedades si no son sociedades? Y ese día recibí una de las enseñanzas más grandes que creo que recibí en mi vida profesional. No, me voy a reservar el nombre del que me dio la respuesta, pero lo consideré una genialidad. Es porque a nosotros nos llamaron para reformar la ley de sociedades y esto se necesitaba. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Es decir, necesitamos la práctica, la regulación de esto, ¿no? Y me llamaron para reformar la ley de sociedades. Reformamos la ley de sociedades e incluimos esto en la ley de sociedades a sabiendas de que estaba mal. No nos llamaron para reformar o para crear una ley de contratos asociativos. Me pareció una genialidad, ¿no? Y esto respeta otra frase de un jurista que es, ahí no me sale, es el cordobés, ya me va a salir, no importa, que dice que el jurista tiene que suplir la desinteligencia del legislador. Por eso a veces cuando criticamos, tenemos que ver cuál es el alcance de la crítica y por qué algunas cosas se hacen como se hacen. Se hacen por necesidad, es imperioso, y como fue en ese momento, bienvenida sea la reforma, ¿correcto? Si en este momento se sacan reformas de cosas que se necesitan, por más que el nombre sea, no sé, la ley con el nombre que sea, bienvenido sea si es que se necesita, ¿sí? Disculpen esta licencia, pero fue una forma de ver cómo uno aprende todo el tiempo. Correcto, uno aprende, uno le parece que sabe porque leyó, porque miró, porque entendió, y otro que tiene, en ese momento, este profesor tiene unos cuantos años más que yo, sé que está muy viejito ahora, pero que está bien, y me acuerdo que me dio esa respuesta y aprendí muchísimo. Siempre digo, me parece inteligentísimo ese tipo de respuestas. Señores, creo que agoté el tema.